La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. En el verano de 1945, el Imperio japonés se encontraba ante una situación insostenible tras la derrota de Alemania, que durante toda la guerra había sido su principal apoyo. Esto permitía a los aliados, especialmente a Estados Unidos, concentrar todos sus recursos en el Pacífico y redoblar el esfuerzo para rendir a Japón. A pesar de que la Fuerza Aérea Aliada había realizado devastadores bombardeos con bombas convencionales, como los bombardeos de Tokio en el mes de marzo, el gobierno japonés, dominado por la facción más militarista del régimen imperial, rechazaba la rendición incondicional que le exigía a Estados Unidos. Lo cierto es que, aunque en el curso de la guerra Japón había perdido territorios, su imperio aún abarcaba desde Manchuria hasta Indonesia. Incluía Corea, partes de China, Indochina y muchas islas del Pacífico. Entretanto, la Unión Soviética de Stalin permanecía neutral para evitar abrirse un segundo frente. En la conferencia de Potsdam, que se celebró entre julio y agosto de 1945, los aliados exigieron la rendición incondicional de Japón, advirtiendo a su gobierno que, de no ser así, el país sería destruido. En Japón ignoraron el ultimátum, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, en aquel entonces Harry Truman, a decidirse por el uso de la bomba atómica que acababa de ser desarrollada en el proyecto Manhattan. De este proyecto, en origen concebido para Alemania, salieron dos bombas, a las que bautizaron Little Boy y Fat Man. Ambas estaban operativas ya en aquel momento. En julio se realizó en el desierto de Nuevo México la prueba Trinity, que confirmó la viabilidad de Fat Man, una bomba de plutonio algo más compleja que su hermana. La Little Boy era de uranio y no se ensayó previamente porque el equipo científico estaba completamente seguro que funcionaría. La decisión de usar las bombas no fue unánime. Truman justificó su empleo para evitar una invasión terrestre, la llamada Operación Downfall, que estimaban que costaría entre 250.000 y 1 millón de bajas aliadas. Los números los calcularon tomando como referencia las numerosas bajas en la batalla de Okinawa, pero generales de alto rango como Dwight Eisenhower y William Lee se opusieron, creían que Japón ya estaba derrotado por el bloqueo naval y los bombardeos convencionales. Pero el lanzamiento tenía también un propósito geopolítico, el de demostrar la superioridad tecnológica estadounidense frente a la Unión Soviética. Se escogieron los objetivos y, con todo listo, el 6 de agosto, Little Boy fue lanzada desde un avión B-29 llamado Enola Gay sobre Hiroshima. 3 días más tarde, y como Japón no se rendía, se lanzó Fat Man sobre la ciudad de Nagasaki. Los ataques fueron devastadores, ocasionaron la muerte de entre 150.000 y 250.000 personas, y ambas ciudades quedaron completamente destruidas. Los supervivientes sufrieron algo desconocido hasta entonces, el llamado síndrome de irradiación aguda, que terminó provocando muchas más muertes y sufrimiento a cientos de miles de personas durante años. Pero las bombas consiguieron su objetivo, eso es lo cierto. Bueno, eso y que los soviéticos declararon la guerra a Japón el 8 de agosto. Una semana después, el 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció públicamente que aceptaba la declaración de Potsdam. Japón se rindió oficialmente el 2 de septiembre a bordo del acorazado Missouri, fondeado en la bahía de Tokio. La rendición supuso el fin de la Segunda Guerra Mundial, dio comienzo a la ocupación estadounidense de Japón y marcó el surgimiento de Estados Unidos y de la Unión Soviética como superpotencias. Pese a que la guerra terminase con estas dos bombas atómicas, el debate ético sobre si se debieron lanzar o no persiste hasta nuestros días. Unos justifican los bombardeos como un mal necesario para evitar una invasión muy costosa en vidas. Otros creen que fueron crímenes de guerra completamente inaceptables. En el verano de 1945, el Imperio de Japón se encontraba en una situación militar y económicamente insostenible. La derrota de su principal aliado, que había sido la Alemania nazi, en el mes de mayo había liberado una inmensa cantidad de recursos de las potencias aliadas para concentrarlos en el frente del Pacífico.
A pesar del avance aliado y de los devastadores bombardeos con armas convencionales que ya habían reducido a cenizas un montón de ciudades japonesas, los más recientes en ese momento eran los de Tokio en el mes de marzo, que fueron realmente devastadores, se realizaron incluso con napalm. A pesar de eso, lo que era el gobierno japonés y toda su cúpula militar se negaban a aceptar una rendición incondicional, que era lo que le pedían los estadounidenses. Esta resistencia a rendirse se nutría, por un lado, del nacionalismo completamente feroz y exacerbado del propio gobierno japonés, y que profesaba además un nacionalismo muy militante, que hablaba de la invencibilidad del propio Japón, del espíritu de lucha que tenían los japoneses, que preferían la aniquilación total a una capitulación que consideraban deshonrosa. Esta idea la tenían muy bien asentada no solo los generales, sino también todos los soldados. Tenían además muchos millones de habitantes y sabían que podrían resistir durante mucho tiempo. A diferencia de lo que había sucedido con el Tercer Reich, y este es otro factor que explica que en el verano del 45 no se quisiesen rendir, fue que los japoneses, los alemanes habían ido perdiendo territorio, pero los japoneses no. Los alemanes habían ido perdiendo territorio conforme avanzaban los aliados, desde el este los soviéticos y desde el oeste y el sur los británicos y los estadounidenses. Pero en el Pacífico la historia era algo diferente. Se habían producido pérdidas territoriales, algunas de importancia, como el caso de las Islas Filipinas, pero no habían sido excesivamente grandes. La razón hay que ir a buscarla al hecho de que el imperio japonés era en buena medida un imperio marítimo. El Tercer Reich era esencialmente un imperio terrestre. Entre 1939 y 1943 los alemanes habían ido expandiéndose, habían ido ocupando territorios en Europa, anexionando ciertas partes al Reich y otras convirtiéndolas en estados satélites de Alemania. El caso más claro es la Francia de Vichy, pero también tendríamos Hungría o Eslovaquia. Eran estados en principio independientes, pero solo de nombre. De hecho, estaban todos controlados desde Berlín. Con Japón no pasaba lo mismo. Japón era un país insular que se había ido extendiendo por el continente asiático ya desde los años 30 y luego posteriormente por todo el Océano Pacífico, a expensas muchas veces de las potencias europeas. Habían arrebatado las colonias a los británicos, a los holandeses, a los franceses no hizo falta arrebatárselas porque la Francia de Vichy les entregó Indochina. Pero vamos, se habían ido expandiendo especialmente por el continente ya con la guerra empezada. A mediados de 1945, los dominios que controlaban directamente los japoneses eran amplísimos, iban desde Manchuria al norte a las Indias holandesas, a lo que es hoy Indonesia al sur, y de Birmania a las Islas Carolinas. Os voy a mostrar un mapa del estado del teatro de operaciones del Pacífico a 1 de agosto de 1945, ya con la batalla de Okinawa concluida, había terminado en el mes de junio, y ya con esa isla completamente controlada por los estadounidenses. El mapa lo estáis viendo en estos momentos. Las zonas sombreadas de blanco estaban en manos de los japoneses, las zonas sombreadas de rojo en manos de los aliados. Como vemos, aparte del archipiélago japonés, controlaban directamente toda la península de Corea, una parte de China, incluyendo ciudades importantes como Shanghái, por ejemplo, también Hong Kong, que se le habían arrebatado a los británicos, ocupaban toda Indochina, es decir, lo que se corresponde con las actuales Vietnam, Camboya, Malasia y Tailandia, y las Indias Orientales holandesas, que eran la actual Indonesia, con la excepción de Brunei, eso sí, podréis verlo en el mapa. Brunei, habría el sultanato de Brunei, el actual sultanato de Brunei, había sido liberada unos meses antes, en el mes de junio, por los británicos, por los australianos exactamente, con la idea de recuperar los yacimientos de Brunei, los yacimientos petrolíferos que los británicos ya explotaban antes de la guerra. Habían empezado a explotar estos yacimientos petrolíferos en los años 20. En el Pacífico, en el océano, aún mantenía, tal y como estamos viendo, los japoneses una presencia notable. Estaban en el sur de las Filipinas, en la isla de Mindanao exactamente, en el archipiélago de las Carolinas, en algunos reductos de las Islas Salomón, las Marianas, las Bismarck, ya pegado a Australia y a Nueva Guinea. Al norte se puede ver, sombreado en gris, la Unión Soviética, que aún no había declarado la guerra a Japón, lo haría el 8 de agosto,
y que permanecía neutral. Stalin no había declarado la guerra a Japón en 1941 porque no quería abrirse a dos frentes. Tenía uno en el oeste del país contra los alemanes, para lo que para nosotros es el frente del este, para los rusos obviamente era el frente del oeste. Bien, Stalin sabía que si entraba en guerra en el extremo oriente, los japoneses no tardarían en reaccionar y tenían además muchas tropas ubicadas allí en Manchuria y en Corea, es decir, no tardarían mucho en hacerse con ciudades como Vladivostok y el resto de la isla de Sajalín. Bien, fue a raíz del ataque estadounidense cuando ya se animaron, pero cuando faltaba solo menos de una semana para la rendición de Japón. Bien, como vemos, era un imperio aún muy grande, y esto explica bastante bien que cuando aquellos generales japoneses y el gobierno japonés se sentaban delante de un mapa o se metían en una sala de mapas, que las tenían, veían que no habían perdido tanto. No era la situación en la que estaba, por ejemplo, la Alemania de Hitler en el mes de abril o el mes de marzo del año 45, cuando veían que cada día perdían más terreno y que tenían a los aliados ya dentro de la propia Alemania. Nada de eso sucedía en Japón, con la única excepción de Okinawa, que les había costado muchísimo a los estadounidenses conquistarla. La situación de sus tropas no era la mejor, pero seguían siendo muy numerosas. Y lo más importante, la mayor parte de ellas, lo acababan de ver en Okinawa y lo habían visto en otras batallas, estaban dispuestas a resistir hasta el final, hasta el último hombre, tal y como habían venido demostrando. Fue en ese momento, del 17 de julio al 2 de agosto del 45, cuando los aliados convocaron la conferencia de Potsdam, que tiene, por cierto, esta conferencia su propia contrahistoria, que hice hace un año, si mal no recuerdo. Potsdam es una ciudad muy bonita, por cierto, que está al sur de Berlín, en la que los aliados tenían previsto decidir qué hacer con Alemania. Bueno, no solo con Alemania, sino también con el resto de la Europa ocupada tras la rendición del Tercer Reich en el mes de mayo. Esa Europa que había sido ocupada por el Tercer Reich ahora estaba siendo ocupada por británicos, estadounidenses y soviéticos esencialmente. Potsdam era la continuación, en resumidas cuentas, de la cumbre de Yalta, que había tenido lugar en febrero, en Crimea, en la ciudad de Yalta. De la cumbre de Yalta también hice una contrahistoria en su momento. Los aliados habían llegado en Yalta a una serie de acuerdos, que luego, la idea era, una vez terminada la guerra, en Potsdam tenían que refrendar. Evidentemente, cuando se reunieron en Yalta no sabían que iban a reunirse en Potsdam, pero sí sabían que le quedaban a la guerra unos pocos meses, que si podían la terminarían ese mismo verano. La conferencia de Yalta fue en febrero del 45 y esta fue entre julio y agosto. Y allí tendrían que, esos acuerdos previos que habían hecho antes, tendrían que refrendarlos en función de los avances de cada uno. Esa es la razón por la cual trataron tanto los aliados occidentales como la Unión Soviética de avanzar mucho y de hacerse con la mayor cantidad de terreno posible en los últimos 2 meses de la guerra. Pero aunque en Europa todo había terminado ya, quedaba Japón, que sobre el mapa, al menos, si estos mapas no solo los miraban los japoneses, los miraban también los aliados, seguía siendo un enemigo formidable. La guerra, de hecho, en aquellos momentos se antojaba larga, muy larga en el Pacífico, y muchos temían que fuese una guerra que se enquistase y que durase 3 o 4 años más. Sabían de la resistencia de los propios japoneses, de lo distribuido que tenían su imperio, de la cantidad de islas que les quedaban todavía por tomar, a pesar de que en China estaban los propios chinos librando su propia guerra, pero aún así ocupaban demasiado espacio, lo mismo en Indochina o en la propia Indonesia. Del continente y del imperio ultramarino, ahora que habían quedado liberados los aliados occidentales, cabía la posibilidad de que les pudiesen sacar los británicos, por ejemplo. Los británicos, de hecho, ya estaban presionando desde Birmania y desde Australia, y como os decía, los chinos libraban una guerra sin cuartel contra los invasores. Pero eso no iba a ser inmediato, no iba a ser cuestión de 2 meses. La cantidad de territorio que quedaba por conquistar era muchísimo mayor. El problema, de cualquier manera, aunque eso hubiera sido rápido, aunque las tropas japonesas se hubieran replegado de todo el imperio, hubiesen abandonado China, hubiesen abandonado Corea, hubiesen abandonado Indochina, Indonesia, etcétera, todas las islas del Pacífico, el problema era el archipiélago japonés.
el archipiélago japonés propiamente dicho. Ese archipiélago tiene más de 6.000 islas, pero la mayor parte de ellas son pequeñas, así que nos vamos a concentrar en las 4 más grandes. Para que nos hagamos una idea mejor de lo que es el archipiélago japonés, y habida cuenta que este programa está dirigido a un público de habla hispana, que a todos Japón nos queda un poquito lejos, pues no tenemos necesariamente que conocer la geografía de aquel país más allá de lo poco que aprendiésemos en la escuela, os voy a mostrar un mapa de Japón, mapa en el que podéis ver físico, en este caso, de Japón. Como podéis ver, hay 4 islas grandes. Los nombres de estas 4 islas son Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku. Aparecen encima del mapa para que las podáis identificar fácilmente. La más meridional de todas ellas es Kyushu, la más septentrional es Hokkaido. Y en el centro tenemos 2, una grande y alargada y una más pequeña que se llama Shikoku. La grande se llama Honshu y es una isla de tamaño considerable. Es más grande, de hecho, que Gran Bretaña. Tiene 227.000 kilómetros cuadrados. Eso es una superficie ligeramente superior a la de Gran Bretaña, que tiene, creo que son 209 o 210.000 kilómetros cuadrados. Honshu es, naturalmente, la más poblada de todas. En nuestro tiempo, solo esta isla tiene más de 100 millones de habitantes. En aquel entonces no eran tantos, pero bueno, que estaba también muy poblada. Ahí es donde se encuentran pues casi todas las ciudades japonesas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en Japón. Ahí está Tokio, naturalmente, en una bahía que es muy característica, está Kioto, la ciudad imperial, está Osaka, está Nagoya, está Kobe, está Hiroshima. En la isla de Kyushu es donde está Nagasaki, en la que está justo por debajo. Están relativamente cerca, en Hiroshima y Nagasaki, a unos 300 kilómetros en línea recta. Hiroshima frente a una bahía en el sur de la isla de Honshu y Nagasaki en una península en el extremo oeste de Kyushu. Bien, el gran temor de los aliados. Y ahora que ya hemos visto el mapa, nos hemos podido hacer una idea lo más general posible de lo que es aquel archipiélago, especialmente de los estadounidenses, que eran quienes a fin de cuentas llevaban a cabo el grueso de la guerra contra Japón. No fueron los únicos, los británicos también combatieron contra los japoneses, especialmente en Indochina. Pero lo principal, la parte gorda, se la llevaron los estadounidenses. Era tomar esas 4 islas, que era el corazón mismo de Japón. A partir de aquí ya podían hacer unas cuantas estimaciones. Si en la batalla de Okinawa, que vimos aquí en la contrahistoria hace apenas un par de meses, habían tenido unas 50.000 bajas y unos 12.000 muertos para conquistar una isla de 1.100 o 1.200 kilómetros cuadrados, que es lo que tiene Okinawa, y en aquel entonces se calcula que 500.000 de habitantes, pues a partir de esto, de constatar este dato, no les costaba mucho imaginar lo que les costaría tomar las 4 islas principales, pobladas en aquel entonces por aproximadamente unos 70 millones de personas. El Alto Estado Mayor de Estados Unidos calculaba cifras insoportablemente altas de bajas. La operación para conquistar las islas principales se llamaba Operación Downfall. Era una operación dividida en 2 suboperaciones o 2 fases. Una sería la Operación Olympic, que consistiría en la invasión de Kyushu, de la isla más meridional, y la otra la Operación Coronet, que era la invasión de Honshu. Entendían que tan pronto como cayesen las 2, Kyushu y Honshu, caerían después Shikoku, que es más pequeña, y caería Hokkaido, que es la más septentrional de todas. Las proyecciones de muertos y de heridos las basaban en la feroz resistencia japonesa que habían ellos mismos observado y que tenían muy fresca en la mente en batallas como la de Okinawa. Pero no era la única vez que se habían tenido que enfrentar con japoneses. Sabían hasta dónde estaban dispuestos a resistir. Sabían además que eran muy hábiles a la hora de defenderse y que si lo habían sido en islas pequeñas tipo Okinawa o en simples peñascos como era Iwo Jima, pues que no serían capaces de hacer en un lugar como la isla de Kyushu o la isla de Honshu, que además son islas muy montañosas, están llenas de valles, bastante fáciles de defender como todos los lugares con montañas, en fin, que veían que la cosa se les podría torcer bastante. Los cálculos de los planificadores militares estadounidenses
indicaban que la invasión completa podría ocasionar entre 250.000 y 1.000.000 de bajas aliadas. Por bajas hay que entender muertos, heridos y desaparecidos. De estas bajas, calculaban que las muertes podrían ir desde entre 50 y 100.000 en la parte baja de la tabla hasta 500.000. Todo dependiendo de la duración de la campaña y sobre todo de la intensidad que tuviese. En un informe del mes de junio de 1945 del Estado Mayor Conjunto, cuando ya había terminado la batalla de Okinawa, se calculó que habría unas 40 a 50.000 muertes solo para la Operación Olympic, con un total de 200.000 bajas. Para ambas fases, Olympic y Coronet, Olympic era para la isla pequeña, la del sur, algunas proyecciones, las más pesimistas, como las del general Douglas MacArthur, estimaban hasta 500.000 de bajas solo en los primeros 90 días, es decir, nada más empezar, con aproximadamente unos 200.000 muertos. Otros militares, como el almirante William Leahy, que era el jefe del Estado Mayor, calculó cifras aún más altas, en escenarios prolongados de 1 año, 2 años, que se acercaban ya al 1.000.000 de bajas totales. Como vemos, el panorama era inquietante y tenía razón de ser. Estados Unidos veían que habían derrotado limpiamente a los alemanes en Europa, lo habían hecho además en un plazo relativamente breve de tiempo. Entre el desembarco de Normandía y la rendición incondicional de Alemania habían pasado solo 11 meses. El desembarco de Normandía fue en junio del 44 y la rendición fue a principios de mayo del 45. Y bueno, aunque habían entrado ya por Italia desde 1943, habían hecho el desembarco de Sicilia y subían por la península, lo cierto es que la fase final de la guerra había durado eso mismo, 11 meses. Bien, veían cómo lo de Japón podía eternizarse. Podía convertirse en la guerra de nunca acabar, en una guerra de 2 años, de 3, de 4, de 5 quizá. Bueno, de hecho, en aquel momento, verano del 45, la Guerra del Pacífico estaba ya en su 4.º año, había empezado en diciembre de 1941 con el ataque a Pearl Harbor y aún faltaba lo principal, que eran las 4 islas grandes del archipiélago. Bien, con ese espíritu se presentó la delegación estadounidense, que iba presidida por el propio Truman, en Alemania, en Potsdam, en julio del 45. Llegó con la idea de que había que reorganizar Europa, eso, como es lógico, era lo principal, pero sin olvidarse del Pacífico. En esa guerra todavía la del Pacífico no había entrado la Unión Soviética, por eso no participó en todas las negociaciones que tuvieron que ver con una declaración que emitirían poco después. La Unión Soviética había, de hecho, firmado un pacto de neutralidad con los japoneses. Por lo tanto, cuando hablaban de los aliados, no incluían en aquel momento a los soviéticos. Y los propios estadounidenses mantuvieron al margen de todo lo relacionado con el Pacífico y con Japón a los soviéticos porque no estaban en guerra. En esa cumbre, en esta conferencia, Estados Unidos, el Reino Unido y China, que sí estaban los tres en guerra con Japón, emitieron una declaración final, la llamada Declaración de Potsdam, que la firmaron el 26 de julio del 45, que exigía, y esto es textual, la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas japonesas. Lo mismo que le habían dicho a Hitler, esencialmente. El ultimátum, por supuesto, no era negociable y concluía con una advertencia clara y directa. Les decían, y esto también es textual, la alternativa para Japón es la inmediata y completa destrucción. La respuesta del gobierno japonés, evidentemente influida por la facción militarista del gobierno, que era la facción que controlaba el gobierno de hecho, fue la de ni siquiera contestar. Ignoraron la declaración, como si eso nunca hubiera existido. Esto de que la ignorasen, que ni siquiera enviasen un emisario para, no va a ser incondicional, pero estamos dispuestos a negociar algún tipo de rendición, no, simplemente la ignoraron. Esto se interpretó por parte del gobierno de Truman como una negativa rotunda. Y se interpretó también como la justificación definitiva, lo que les hacía falta para decidirse a emplear su nueva arma, la bomba atómica,
que unos científicos habían estado desarrollando desde el año 1941 en un laboratorio secreto, el Laboratorio de los Álamos, en el desierto de Nuevo México, con Robert Oppenheimer al frente. El rechazo japonés, junto a la creencia de que solo una demostración de poder absoluto e incontestable podría quebrar la voluntad de lucha de Japón, sirvió como base para que Truman diese luz verde a la operación. Anteriormente, antes de que él llegase a la presidencia, a la operación propiamente dicha, la de desarrollar una bomba nuclear, había dado luz verde Roosevelt. De hecho, Truman no se había enterado de este proyecto, era tan secreto, tan ultra secreto, que no se había enterado ni el vicepresidente del país. Se enteró el día que sucedió a Franklin Delano Roosevelt después de su muerte. Bien, el arma que Truman se guardaba en la manga era el resultado final de un proyecto conocido como Proyecto Manhattan. Esto era un nombre en clave, que no estaba en Manhattan, por supuesto, estaba en Nuevo México, que protegía un proyecto científico, puntero y de ingeniería, como nunca antes se había visto. El proyecto en sí era estadounidense, pero había recibido la colaboración secreta del Reino Unido y de Canadá durante buena parte de la guerra. La idea original, de cualquier manera, del Proyecto Manhattan no era emplear lo que saliese de allí, que tenía que ser una bomba atómica, no era emplearla contra Japón, sino contra Alemania. Los científicos aliados sabían que los alemanes, que estaban muy avanzados en el campo de la física en aquel momento, querían desarrollar una bomba de este tipo. Una Wunderwaffe, un arma maravillosa, la definitiva sería, claro, que les permitiese adueñarse de toda Europa y obligase a Estados Unidos a negociar y a retirarse por completo del continente y abandonar al Reino Unido. El origen del proyecto era, como vemos, desarrollar una bomba nuclear antes de que los nazis consiguieran hacer lo mismo en sus propios laboratorios. La escala del proyecto era monumental, y os la conté con más detalle en aquella contrahistoria que dediqué a Oppenheimer. Tenía centros de producción repartidos por distintas partes de Estados Unidos, como estaba ya en Hanford, en Washington, donde se procesaba el material radiactivo, en Oak Ridge, en Tennessee, donde se utilizaban unos espectrómetros de masa para separar los isótopos de uranio. Había hasta incluso las fábricas en las que se fabricó la carcasa de las propias bombas fueron en otras partes de Estados Unidos, pero el corazón del proyecto era el laboratorio, donde se estaban haciendo los cálculos, donde se estaba haciendo el trabajo científico. Bien, este proyecto, el Proyecto Manhattan, culminó con el desarrollo de 2 diseños de bombas atómicas, radicalmente diferentes en su funcionamiento, además. La primera, conocida como Little Boy, que podríamos traducir como chico pequeño o chiquillo exactamente, era un arma de uranio de tipo cañón. Su diseño era realmente simple. Un explosivo convencional impulsaba una pieza de material fisible por un cañón hacia otra pieza de material fisible. Esto generaba una masa crítica y eso provocaba una reacción en cadena. Los científicos estaban tan seguros de que este diseño funcionaría que consideraban que era una certeza matemática. Es decir, no había ninguna duda. Por este motivo, y para evitar el retraso que supondría un ensayo, se decidió no realizar una prueba explosiva completa de la Little Boy antes de su uso en combate. La otra bomba, que ya digo era distinta, se bautizaba como Fat Man, ¿no? O hombre gordo, era un arma nuclear de plutonio, de las conocidas como de tipo implosión. Este diseño era mucho más complejo y requería una comprensión mucho más profunda de la física, la química, los explosivos, la hidrodinámica, en fin, era toda una pequeña obra maestra. Con Fat Man, el problema que tenían los científicos era que no tenían claro que fuese a funcionar a la primera. Así que el mismo equipo, capitaneado por Robert Oppenheimer, era un físico teórico muy prestigioso que había estudiado en Europa y que conocía bien los avances que habían hecho los alemanes al respecto, decidió que era oportuno hacer un ensayo previo. Así, en el caso de que no funcionase, que cabía la posibilidad, podrían volver a la mesa de diseño y hacerle los ajustes necesarios. El ensayo consistió en la detonación de un prototipo al que apodaron The Gadget, es decir, el aparato, en la llamada prueba Trinity, en el desierto de Nuevo México. Esto fue el día 16 de julio de 1945.
La explosión del gadget, que tenía una potencia equivalente a unas 21.000 toneladas de TNT, confirmó que el diseño de Fat Man era bueno y que, por lo tanto, podía emplearse. La otra, como os decía, no ensayaron porque tenían la certeza de que funcionaría, cosa que no sucedía con la Fat Man. De Washington, además, les habían llegado órdenes de que ambas tenían que estar listas para su uso inmediato lo antes posible y que además no podían fallar. Eso era fundamental, ya que en el caso de que se dejasen caer sobre Japón, cualquiera de ellas, y no estallasen, se corría un riesgo muy grande. Se corría el riesgo de que cayesen en manos de los japoneses, que correrían a hacer ingeniería inversa. Vamos, que les hubiesen hecho un regalo único. Algo así simplemente no se lo podían permitir. Pero con la Little Boy, Oppenheimer estaba tan seguro que funcionaría que ni siquiera consideró necesario probarla. No hubiera estado de más, eso es lo cierto. Pero, ya digo, otra de las órdenes que tenían era que debían atender la entrega lo antes posible. Alemania ya había sido derrotada, pero aún se mantenía la guerra en el Pacífico. Una guerra que podía prolongarse mucho más después de la experiencia en Okinawa. Era, y se lo recordaron una y otra vez, era necesario e imprescindible tener ambas bombas ese mismo verano. Con todo, la decisión de utilizar la bomba atómica no fue unánime. Fue el resultado de un acaloradísimo, según parece, debate en la cúpula del poder estadounidense. La postura oficial del gobierno Truman, que luego se convertiría en el relato oficial, fue de que no había otro remedio. Una necesidad militar perentoria, imprescindible. El presidente, que se enteró como os decía antes, del proyecto Manhattan al asumir el cargo en abril del 45 tras la muerte de Roosevelt, justificó la acción como el único medio posible para forzar la rendición de Japón y evitar así una invasión terrestre que, como os decía antes, se esperaba que costase cientos de miles de vidas, tanto estadounidenses como, por supuesto, japonesas. Trump calificó el uso de la bomba como un sacrificio, y esto es textual, urgente y necesario para el bienestar futuro de Japón y de los aliados. Pero en su momento, ya digo, esto es lo que creo que conocemos todos, no fue tan sencillo decidirse. Hubo muchas objeciones por parte de varias figuras militares de alto rango, que estaban, además, directamente involucradas en la guerra. El general Dwight Eisenhower, que era comandante supremo de las fuerzas aliadas y que posteriormente, ya en los años 50, sería presidente de Estados Unidos, de hecho sucedió al propio Truman, expresó su oposición abierta. Eisenhower creía que Japón ya estaba derrotado, que esos mapas sombreados, como veíamos antes, de blanco, en los que Japón ocupaba una porción de terreno grandísima en Asia y en Indochina y en el Pacífico, no significaban nada, que estaba derrotado y que el lanzamiento de la bomba era completamente innecesario, que simplemente había que tener algo de paciencia porque lo que quedaba era una pura angustia para el propio imperio japonés que terminaría implosionando. Luego otro militar también de muy alto rango, el almirante William Leahy, que era en aquel momento el jefe del Estado Mayor, lo había sido tanto con Franklin Delano Roosevelt como con Truman, coincidía en esto con Eisenhower. Leahy estaba convencido de que estas bombas no suponían ayuda ninguna en la guerra contra Japón porque los japoneses ya estaban derrotados y que estaban listos para rendirse debido al bloqueo naval y a los bombardeos con armas convencionales. Leahy pensaba que entre el bloqueo e ir espaciando unos cuantos bombardeos como el de Tokio, con eso bastaría, que se terminarían dando cuenta que no tenía sentido resistir. De hecho, Leahy llegó a condenar el uso de la bomba por considerarla, cuando se enteró de cómo funcionaba, un arma bárbara y un acto que, no era ético, que eso solo era digno de unos bárbaros, pero que los estadounidenses no podían hacer algo así. La existencia de esta oposición de militares que estaban al más alto nivel, como Leahy o como Eisenhower, lo que nos lleva a pensar es que la decisión de lanzar las bombas no fue, como a veces se cree, una simple elección entre los dos únicos escenarios, la bomba o la invasión. Esto se presenta habitualmente así. El lanzamiento de las dos bombas fue también un movimiento geopolítico. No se trataba solo de la rendición de Japón. Es decir, que la bomba atómica iba a cumplir
dos objetivos. El primero, y evidente, era forzar la rendición de Japón. El segundo, más importante a largo plazo, enviar un mensaje, una demostración de poder, dirigida esencialmente a la Unión Soviética, que era la otra superpotencia emergente que había salido de la Segunda Guerra Mundial victoriosa. Y no solo a la Unión Soviética, también al resto del mundo. Era algo parecido a dar un golpe en la mesa y demostrar por la vía de los hechos que se disponía de un arma única, que nadie más la tenía, extremadamente destructiva, contra la que además no existían contramedidas. Este es el sueño de cualquier militar, tener un arma para el que no existe contramedida. Todas las armas, cuando aparecen, durante un tiempo, generalmente breve, no tienen contramedida, que las contramedidas aparecen rápida. Pero en este caso, a no ser que otro tuviese otra bomba atómica, en principio era la destrucción total, el destructor de mundos, que decía Oppenheimer cuando vio la prueba Trinity. La preocupación del secretario de guerra, en aquel momento que era Henry Stimson, sobre la relación que era ya problemática con la URSS de Stalin y el hecho de que la URSS rompiese tan alegremente su pacto de neutralidad con Japón y declarase la guerra a Japón el 8 de agosto del 45, justo entre los dos bombardeos atómicos, vienen a reforzar esta hipótesis, que lo que se trataba de hacer era, aparte de rendir a Japón, demostrar a la Unión Soviética que ellos eran más poderosos. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki se convierten así en la primera piedra de la Guerra Fría. Era un acto de guerra que redefinió el orden mundial, al establecer la superioridad tecnológica de Estados Unidos sobre todos los demás. Visto así, la decisión de lanzar la bomba no solo fue el punto final de un conflicto, sino el punto de partida de una nueva era en la que, por cierto, aún nos encontramos. Una vez tomada la decisión de lanzar las bombas, el equipo de Oppenheimer recibió la orden de empaquetarlas y de entregarlas al ejército. Iban las dos. Os voy a mostrar una fotografía de ambas, bueno, entre otras cosas para que podáis verlas, por supuesto, y ya de paso para que entendáis también por qué a Fat Man la llamaron Fat Man. En fin, las tenéis en pantalla en estos momentos, si estáis viendo el programa en YouTube. Si lo estáis escuchando a través de iVoox, no tenéis más que ir en la aplicación o en la web a la pestaña de comunidad y ahí veréis las imágenes, esta de las bombas atómicas y los otros dos mapas que he mostrado en el programa. Bien, Little Boy, la veis, la primera bomba nuclear en ser utilizada. Esta fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto del 45 y era, como os decía antes, un arma de uranio de tipo cañón. Su diseño era tan simple que los científicos estaban tan seguros de que iba a funcionar que no se tomaron el trabajo ni de probarla antes. Funcionaba disparando un proyectil de uranio 235 contra un objetivo del mismo material para generar una masa crítica y desencadenar una reacción en cadena. La bomba contenía una carga de 64 kilos de uranio 235, de los cuales era muy ineficiente, se fisionó apenas el 1,3%. A pesar de esa baja eficiencia, su explosión liberó una energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Little Boy medía 3 metros de largo, 0,7 metros de diámetro y pesaba 4.400 kilos. 3 días después, veis la bomba a la derecha en la imagen, el 9 de agosto del 45 se lanzó Fat Man sobre Nagasaki. Como veis, es una bomba regordeta, de ahí de lo de Fat Man. Era regordeta por su interior, por la bola, literalmente una bola de plutonio que tenía. Esta bomba era un arma de plutonio con un diseño de tipo implosión que veíamos antes. Era muchísimo más complejo que el de Little Boy. Para comprobar su funcionamiento, que no lo tenían claro, es cuando detonaron este prototipo, el Gadget, en el ensayo Trinity. Esta prueba fue la que confirmó su viabilidad. El mecanismo de Fat Man utilizaba explosivos convencionales que rodeaban una esfera de plutonio 239. La detonación simultánea de estos explosivos comprimía la esfera hasta casi duplicar su densidad, y esto provocaba que los neutrones iniciaran una reacción de fisión en cadena. Fat Man contenía una carga de 6 kilos de plutonio 239 y resultó ser
mucho más eficiente que Little Boy. Fisionó aproximadamente el 16% de su material. Esto le daba un rendimiento explosivo superior, equivalente a aproximadamente 21.000 toneladas de TNT. La bomba pesaba 4.700 kilos, medía 3,25 metros y 1,5 metros de diámetro. El despliegue de estas armas recayó, en una unidad militar de élite, el Grupo 509, que estaba comandado por un coronel, el coronel Paul Tibbets, y esta unidad, que era una unidad muy numerosa, pensamos que era Tibbets y la tripulación de su avión tenía casi 2.000 miembros, porque la unidad no eran solo los pilotos, sino todo lo que necesitaban alrededor de esos aviones. Había sido creada poco antes, había sido creada a finales de 1944, con el único objetivo de encargarse del manejo y del lanzamiento de las armas nucleares que se estaban desarrollando en Los Álamos. Como vemos, el proyecto Manhattan iba mucho más allá del proyecto Manhattan. En principio iba a tener 2 subunidades, una destinada a Europa y otra al Pacífico. Pero tras la rendición de Alemania, en el mes de mayo, se concentró exclusivamente en Oriente. Ninguna de las 2 bombas eran autopropulsadas. De hecho, en la imagen que acabamos de ver, vemos que son bombas que parecen un poco de dibujos animados. No están pensadas como los misiles balísticos posteriores, ¿no? Ni muchísimo menos. De hecho, en aquel entonces estos misiles estaban todavía en pañales, los estaban empezando a utilizar los habían empezado a utilizar los alemanes con los V2. Así que había que lanzarlas por el método tradicional, embarcándolas en un avión y dejándolas caer sobre el objetivo. El aparato elegido fue un bombardero, el bombardero Boeing B-29 Superfortress, la Superfortaleza. Era un avión bastante nuevo en aquel entonces. Hoy el B-29 tiene ese sabor único de los bombarderos clásicos, pero vamos, en aquel entonces era la misma sensación que nos produce hoy, pues no lo sé, el B-21 que están desarrollando, que es un bombardero furtivo, el heredero natural del B-2. Bien, a los estadounidenses de la época les debía parecer algo así. Su primer vuelo lo había hecho en septiembre del 42 y de hecho no había entrado en servicio hasta mayo del 44. Estaba dotado de 4 motores de hélice. Los ingenieros de Boeing lo diseñaron específicamente para bombardeos estratégicos a gran altitud. Era un avión fabuloso para aquella época. Necesitaba 11 tripulantes, tenía una longitud de 30 metros y una envergadura, es decir, de punta a punta de ala, de 43 metros. Vamos, que era más ancho que largo. Podía despegar con un peso de 60 toneladas y volaba a una velocidad de crucero de 350 km por hora, con un alcance aproximado de 5.200 kilómetros a plena carga. Su techo de vuelo era de 9.700 metros, lo que obligaba a los ingenieros a presurizar la cabina, cosa que naturalmente hicieron para que el piloto y los tripulantes no se asfixiasen allá arriba. Hoy las características como las del B-29 nos parecerían pobres para un avión de este tipo. Los bombarderos de nuestro tiempo pues son eso, el B-2, que parece una nave espacial alienígena, pero en aquel entonces era lo mejor que tenía la Fuerza Aérea. El problema con Little Boy y con Fat Man era que pesaban demasiado y además eran muy grandes. Obviamente los ingenieros de Boeing no sabían nada ni de Little Boy ni de Fat Man cuando diseñaron el avión a principios de los 40. Así que lo que tuvieron que hacer estos mismos ingenieros fue adaptar el avión, el B-29, para que cupiesen y pudiesen cargar con ellas. Tuvieron que adaptar 2 unidades, a las que llamaron Silver Plate, para poder transportar estas bombas atómicas que eran voluminosas y además muy pesadas. Ambos aviones recibieron los nombres de Enola Gay y Boxcar. Estas modificaciones consistían esencialmente en una nueva bahía de bombas que estuviese adaptada a esta bomba tan particular, unas puertas neumáticas y la eliminación de blindaje y de torretas para aligerar peso. Bueno, tampoco iban a necesitar el blindaje y las torretas, esa es la verdad. A fin de cuentas, no iban a permanecer mucho tiempo sobre el objetivo. Se limitarían a volar hasta allí, hasta donde les ordenasen, colocarse sobre la vertical del objetivo, soltar la bomba y largarse lo más rápido posible. Otro problema que se les presentó fue elegir los objetivos para los bombardeos.
Japón es muy grande y había muchas ciudades bombardeables. Aquello fue una tarea que corrió a cargo de los servicios de inteligencia. Tenían que considerar varios elementos. Las ciudades objetivo tenían que estar lo más al sur posible, en el archipiélago japonés. Es decir, en ningún momento se plantearon atacar la isla de Hokkaido, que quedaba muy al norte. ¿Para qué? Para evitar internarse demasiado sobre cielo japonés. Y los estadounidenses atacaban siempre desde el sur, que era donde tenían sus bases. La base del grupo 509, este grupo especial, el de Tíbet, estaba en Tinian. Tinian es una pequeña isla, las Marianas, que está justo entre Saipan y Guam, que había sido además recién recuperada. La habían recuperado los aliados un año antes, en agosto de 1944, y que contaba con 2 aeródromos que habían hecho los japoneses que luego los estadounidenses ampliaron. Bien, de ahí despegarían los aviones. Un lugar perfecto porque la isla, quitando esos 2 aeródromos, apenas tenía habitantes, así que se podía mantener bien el secreto. Pero de Tinian al archipiélago japonés hay 2.500 kilómetros en línea recta. Luego, los B-29 iban a llegar con el combustible justito. Iban a llegar, tenía a plena carga, podían volar 5.200 kilómetros justo para regresar a la base en Tinian. Así que existía la posibilidad de regresar no a Tinian, sino a Okinawa, que está algo más cerca, está a unos 1.000 kilómetros del sur de la isla de Honshu. Aparte de eso, de la cuestión geográfica, que en aquel entonces era importante, hoy ya no tanto porque los aviones tienen alcances muy grandes, pero para un B-29, ojo, era una barbaridad para el año 45 poder volar con 60 toneladas 5.200 kilómetros. Bien, aparte de eso, las ciudades objetivo debían tener cierta importancia militar, industrial. Importaba también su topografía. Si había colinas o montañas, la destrucción sería menor, ya que esos accidentes geográficos contendrían la ola expansiva de la bomba. Hiroshima fue elegida como blanco debido a su importancia militar, ya que había un cuartel del ejército que era muy importante y luego Hiroshima era un centro de comunicaciones en el sur de la isla. Nagasaki, por su parte, no era el primer objetivo que escogieron. Fueron allí porque en el otro, en Kokura, se encontraron que había niebla. Pero vamos, estaba como plan B. Y la eligieron porque, era el mayor puerto de la isla de Kyushu, y tenía astilleros y fábricas de armas. La orografía de Nagasaki luego también era interesante. Tenía unas colinas que interpretaban, no sabían realmente cómo iba a estallar una bomba atómica, porque solo habían estallado aquella del proyecto Trinity en mitad de la nada, en un desierto. Entonces, suponían que eso protegería algunas áreas del impacto de la explosión, pero querían saberlo. Esto limitaría mucho la destrucción, pero dejaría un rastro muy visible de lo que podía hacer la bomba. Esta planificación que tuvieron en la forma en la que escogieron los objetivos nos recuerda que los ataques no fueron indiscriminados, ni mucho menos, que respondieron a una lógica muy concreta. Querían, por supuesto, hacer una demostración de poderío militar, pero también evaluar los efectos de las bombas sobre distintos terrenos. La misión fue un éxito completo. El 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29, el Enola Gay, pilotado por el coronel Tibbets, despegó de madrugada de Tinian sobre Iwo Jima. Le unieron otros 2 B-29, que estos no eran Silver Plate porque no tenían que cargar bomba atómica alguna. Uno se llamaba Great Artist y el otro Necessary Evil. Fantásticos nombres. Uno le habían llamado el Gran Artista y al otro el Demonio Necesario. Bien, este último era el Demonio Necesario era el avión de fotografía, que sería el encargado de tomar instantáneas de alta calidad del momento de la explosión. A las 8:15 de la mañana, cuando se encontraba el Enola Gay a una altitud de unos 9.000 metros sobre el centro de Hiroshima, Tibbets dio la orden de arrojar la bomba. La visibilidad era perfecta. El artefacto cayó en vertical y detonó a unos 600 metros de altura, sobre un hospital, el Hospital Shima, en el centro de la ciudad. Liberó una energía equivalente a 16 kilotones. Para que nos hagamos una idea y lo pongamos en perspectiva, 16 kilotones era el equivalente a 4 veces el tonelaje de las bombas que habían arrojado los mismos aliados sobre Dresde en febrero de ese año. La explosión generó además una bola de fuego que estaba a 4.000 grados centígrados que afectó directamente a un radio de unos 2 kilómetros. Lo calcinó todo, lo destruyó todo a su paso.
La onda expansiva, que viajaba a mayor velocidad que el sonido, derribó la mayor parte de los edificios de la ciudad, que en su mayoría, eso sí, eran de madera. Cuando se produjo la explosión, Enola Gay ya se había alejado lo suficiente. Estaba a unos 16 kilómetros de distancia. Solo 3 personas a bordo de toda la tripulación sabían lo que habían arrojado sobre Hiroshima. Lo sabía Tibbets, naturalmente, que era el capitán, y 2 de sus oficiales. El resto no tenían ni idea. Tibbets les advirtió antes de despegar o quizá ya en el aire, que verían una luz cegadora después de arrojar la carga, y les dio unas gafas protectoras. Pero las cámaras del Necessary Evil fallaron. Solo funcionó un pequeño tomavistas de 16 milímetros que un tripulante llevaba consigo de forma clandestina, es decir, lo había subido al avión sin que se enterase el piloto. Gracias a ese pequeño tomavistas tenemos imágenes, eso sí, no de gran calidad, era un 16 milímetros, de esta primera bomba atómica. Al llegar a Tinian, horas más tarde, fueron recibidos como héroes cuando aterrizaron. Los tripulantes, que seguían sin saber lo que habían lanzado, se quedaron sorprendidos. Sabían que había sido algo muy gordo, por lo que habían visto en la cola del avión cuando se marchaban. Pero claro, no sabían lo que era exactamente. No entendían por qué había tantos generales en la pista. De hecho, al descender del avión, uno de ellos condecoró a Tibbets allí mismo. El impacto inicial fue catastrófico. Se calcula que murieron entre 70 y 140.000 civiles y más de 15.000 soldados. El ataque fue tan devastador que 3 días después aún no se tenía una idea clara de la magnitud de la destrucción, ya que toda la infraestructura de la ciudad había sido destruida. Toda la infraestructura de comunicaciones, la ciudad se quedó sin telégrafo, se quedó sin teléfono, sin nada. La mayor parte de los servicios médicos de Hiroshima habían sido completamente aniquilados. Al estar construida de madera, como la mayor parte de las ciudades japonesas de aquella época, se declararon incendios por doquier, lo que ya redujo a cenizas lo que quedaba de la ciudad. Tras el bombardeo de Hiroshima, Truman emitió un comunicado, anunciando, ya oficialmente y formalmente al mundo, lo que tenían y lo que habían hecho. Es decir, el uso de una nueva arma, en la que decía que estaban agradecidísimos en este comunicado a la providencia por el fracaso del proyecto alemán de la bomba atómica y por el triunfo de Estados Unidos y de sus aliados en lo que él consideraba la mayor apuesta científica de la historia. A partir de ahí, Truman advirtió de nuevo a Japón. Les dijo que si no aceptaban en ese momento ya sus condiciones, les llegaría una lluvia de fuego y devastación desde el aire como nunca antes se había visto en el mundo. Este discurso de Truman, por supuesto, fue difundido, recogido por las agencias de noticias japonesas. Por si acaso no lo hacían y mantenían a la población al margen, lo que hicieron los estadounidenses fue, desde la estación de radio de Saipan, que conseguían llegar las emisiones hasta el archipiélago japonés, decidieron transmitir en japonés unos boletines cada 15 minutos en los que se recordaban a la población lo de Hiroshima, cualquiera que tuviera un receptor de radio, y les decían que más ciudades japonesas se enfrentarían a un destino similar, si no se aceptaban de inmediato los términos de la Declaración de Potsdam. Les pedían también que abandonasen las ciudades, si querían salvar su vida. Esto evidentemente tenía 2 motivaciones. Una de carácter humanitario. La idea de Truman no era matar gente de forma gratuita, sino forzar a Japón a rendirse. Y la otra, que si se producía una estampida de las ciudades japonesas, pues eso lo notarían el propio ejército japonés y el propio gobierno. Es decir, si se desataba el pánico. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, que era Vyacheslav Molotov, el mismo que había pactado con Hitler en el año 39, informó entonces al gobierno japonés de que renunciaban de forma unilateral al pacto de neutralidad. A las 2 de la madrugada del 9 de agosto, la infantería, los blindados y las fuerzas aéreas soviéticas se lanzaron sobre Manchuria. 4 horas después, llegó a Tokio la noticia de la declaración oficial de guerra de la Unión Soviética. La cúpula del ejército japonés, en lugar de rendirse, que no lo tenían, por supuesto, en ese momento pensado, ni mucho menos, lo que hizo fue imponer la ley marcial en todo el país.
Con esa ley podían detener a cualquiera y procesar a cualquiera que pidiese la paz en público. El 7 de agosto, un día después de la bomba de Hiroshima, un equipo de físicos nucleares japoneses llegaron a la ciudad y examinaron los datos. Querían tener claro qué era lo que había pasado y qué era lo que les habían lanzado los estadounidenses. Luego, tras eso, tomaron una serie de muestras, llegaron a Tokio e informaron al gabinete ministerial que sí, que Truman tenía razón, que Hiroshima había sido destruida por un arma nuclear. Los físicos de aquella época, ya fuesen alemanes, estadounidenses, japoneses o de cualquier otro país, conocían que ese arma era posible. De hecho, los años previos, los años 30, ya se hablaba de ella. Lo que consiguieron con el proyecto Manhattan es algo que estaba en la física teórica, convertirlo en un arma de uso práctico. Así que a los físicos nucleares japoneses, que por cierto también eran muy buenos, no les extrañó lo más mínimo. El almirante Saemu Toyoda, que era el jefe del Estado Mayor Naval exactamente, calculó que los estadounidenses tendrían 1 o 2 bombas más y que eso podrían soportarlo. Es decir, simplemente tendrían que sacrificar como mucho 3 Hiroshimas, que habría mucha más destrucción, muchas más muertes, pero lo principal, que era la guerra, continuaría. Los servicios de inteligencia estadounidenses supieron todo esto porque eran capaces de descifrar las comunicaciones internas del ejército japonés, así que sabían perfectamente qué era lo que estaban hablando entre ellos. Dado que no había indicios de rendición de Japón, decidieron lanzar otra bomba. El plan era hacerlo el 11 de agosto, pero Tibbets disponía de unos informes meteorológicos que indicaban malas condiciones de vuelo para ese día, debido a una borrasca que iba a cruzar el archipiélago japonés. Fue entonces cuando la siguiente misión se adelantó al 9 de agosto, es decir, 2 días antes. La segunda misión, la de Nagasaki, tuvo unas condiciones muy diferentes. Normalmente se las mira como 2 misiones iguales, pero no fueron exactamente. Aparte de que cargaban 2 bombas nucleares muy distintas, como veíamos antes, la de Nagasaki fue un éxito, pero un éxito que estuvo lidiando con el desastre desde el mismo despegue. El 9 de agosto, de nuevo, de madrugada, el B-29 Boxcar, pilotado por el mayor Charles Sweeney. Charles Sweeney había sido el que comandaba el Great Artist que veíamos antes en la misión de Hiroshima. Bueno, pues Sweeney despegó con la bomba Fat Man desde Tinian. Desde el mismo comienzo, la misión estuvo llena de problemas. El avión despegó con una bomba de combustible defectuosa que impedía el uso de 2,5 toneladas de queroseno, lo que le obligaba a volar desequilibrado y no tenían claro que pudiese regresar a la base. Una vez en el aire, se empezaron a encender las luces de alarma de la bomba Fat Man. Empezaron a parpadear. Esto, los tripulantes ya no les pasaba lo que a los del Enola Gay, que no sabían lo que iban a lanzar sobre Japón. Estos sí que lo sabían. De hecho, el 9 de agosto ya cualquier militar estadounidense sabía lo que habían hecho. Claro, se murieron de miedo. Pensaban que la bomba iba a detonar en el aire por accidente. El objetivo principal, como os comentaba antes, no era Nagasaki, era la ciudad de Kokura, en el norte de la isla de Kyushu, que estaba una ciudad dotada de un gran puerto, pero al llegar el avión se encontró la ciudad cubierta por una neblina muy densa y muchísimo humo. Que quisiesen atacar Kokura también tenía cierta motivación estratégica. Es la ciudad que custodia el estrecho entre Kyushu y Honshu, así que en el caso de que quisiesen tomar la isla, que no quedase más remedio porque no se seguían sin rendir, hubiera sido algo más sencillo porque no hubiera podido recibir ayuda fácilmente desde la isla de Honshu. En fin, esa sería una de las razones por las que eligieron Kokura. Bueno, llegaron allí y se encontraron que la ciudad estaba cubierta por una neblina muy densa y que había también humo. Vamos, que no había forma, Sweeney no encontraba la forma de colocarse sobre la vertical del objetivo, porque es que no veía el objetivo. Esta posibilidad de cualquier manera la tenían contemplada. En 1945 no existían los satélites artificiales de observación terrestre. Luego no se podía saber con antelación dónde habría nubes y dónde no, y mucho menos si una ciudad japonesa, que por lo general son muy húmedas, se iba a levantar. En Japón el mar lo rodea todo, se iba a levantar esa mañana con o sin niebla. La Fuerza Aérea tenía un
buen servicio meteorológico, pero claro, no podía predecir una simple niebla en el fondo de una bahía. Y aquí las órdenes eran claras. Solo se podía lanzar la bomba con visibilidad completa del objetivo. Esa es la razón por la cual despegaban de madrugada, para llegar a primera hora de la mañana con ya amanecido. Bueno, la primera fue después de las 8. En el mes de agosto, en esa latitud, hay una luz perfecta de verano. Bien, Sweeney no veía nada, así que se vio obligado a abortar la misión en Kokura y dirigirse a Nagasaki, que era el objetivo que le habían fijado como objetivo secundario. Nagasaki está a unos 150 kilómetros al suroeste de Kokura en línea recta. Allí, al llegar, se encontró nubes. No sabía si iba a tener que abortar por completo la misión. Dio 3 vueltas sobre Nagasaki, entonces se abrió un claro que permitió la confirmación visual de que estaban encima de Nagasaki. Lanzaron la bomba a las 11 de la mañana y, a pesar de los contratiempos, la bomba fue capaz de destruir el 40% de la ciudad. El regreso también fue complicado. Como se habían encontrado con ese problema en Kokura y con el problema encima de Nagasaki, que tuvieron que dar vueltas y no podían acceder además a parte del combustible que tenían almacenado en el ala, no tenían combustible para regresar a Tinian. Así que con el avión ya casi sin combustible y realizando un aterrizaje de emergencia, porque no les quedó más remedio, se tuvieron que ir a Okinawa, que es donde terminaron aterrizando. La investigación militar posterior, viendo la cantidad de pegas que había tenido este viaje, concluyó que Sweeney había tomado varias decisiones erróneas, pero bueno, fueron mantenidas en secreto durante muchos años para no empañar la limpieza y la ejemplaridad de la operación. Había planes para nuevos ataques contra Japón, tras Hiroshima y Nagasaki. Es decir, en el caso de que no se rindiesen, pensaban seguir atacando. Y lo habían planeado. Esperaban tener listas otras 2 Fatman, ya sabéis, las de plutonio 239, para su uso el 19 de agosto. Luego otras 3 más en septiembre y otras 3 más en el mes de octubre. La segunda bomba Little Boy, la que utilizaba uranio, no estaría disponible hasta el mes de diciembre. Pero bueno, con la del 19 de agosto más las 3 de septiembre y otras 3 en octubre, hubiera sido una auténtica lluvia nuclear. Truman entonces decidió no lanzar más bombas atómicas. Se mantendrían los ataques sobre las ciudades que estaban en la lista, pero no con bombas atómicas. Se plantearon incluso una operación anfibia al estilo de la de Okinawa, en el caso de que Japón no se rindiese. Las 2 Fatman, eso sí, se tendrían en la recámara por si acaso. Tibbets voló a Albuquerque, que está en Nuevo México, para recogerlas. Los Álamos, de hecho, trabajaron 24 horas seguidas para fabricar otro núcleo de plutonio. Aunque ya estaba terminado, aún necesitaba prensarse y recubrirse, lo que les llevaría hasta el 16 de agosto. Vamos, que podrían perfectamente haber estado esa bomba lista para su uso el 19 de agosto. Pero se quedó allí, por orden del presidente. En Japón, entre tanto, se plantearon por primera vez rendirse. El gobierno en pleno se reunió el 9 de agosto y pasó la mayor parte del día debatiendo la rendición. Asumían que la victoria era imposible a esas alturas y que la derrota era inevitable. Pero varios generales y ministros aún estaban a favor de continuar la guerra, a pesar de que sabían que la derrota era inevitable y que era una cuestión de tiempo. La reunión terminó sin que se hubiese tomado ninguna decisión. Informaron entonces al emperador, a Hirohito, el guardián del sello privado del emperador, que era Koichi Kido, recibió la nota del gobierno y le informó que el emperador había decidido celebrar una conferencia imperial en la que consentiría la rendición con la condición de que se preservase el Kokutai, es decir, la soberanía de Japón, incluyendo el emperador. El gabinete, viendo que el emperador quería hacer eso, volvió a reunirse, ya por la noche. Solo 4 ministros apoyaron mantenerse en guerra, pero como las decisiones del gabinete tenían que ser unánimes, no llegaron a ninguna conclusión final, a ninguna decisión. Convocar una conferencia imperial requería las firmas del primer ministro y de los 2 jefes de servicio, que eran 2 generales. En la madrugada del 10 de agosto aún no habían llegado a un consenso, pero entonces el emperador decidió adelantarse y emitió la llamada decisión sagrada,
autorizando al ministro de Asuntos Exteriores, que era Shigenori Togo, a notificar a los aliados que Japón aceptaría sus términos. Eso sí, con una sola condición, de que la declaración no incluyera ninguna exigencia que perjudicase las prerrogativas del emperador como soberano. El 12 de agosto el emperador informó a la familia imperial de su decisión de rendirse. Uno de sus tíos, el príncipe Asaka, preguntó si la guerra continuaría, si no se podía preservar el Kokutai. Hirohito, al parecer, simplemente respondió que por supuesto que continuaría, que esta era la única condición que ponía. Dado que las condiciones aliadas en principio parecían dejar intacto el trono, no lo habían puesto en ningún momento en las condiciones, era incondicional, pero no incluía que tenía que abdicar el emperador, como sí lo incluía, por ejemplo, como sí le sucedió al Kaiser de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Así que Hirohito grabó el 14 de agosto su anuncio de capitulación, que se transmitió al país al día siguiente, altavoces ubicados por la calle, por la radio, a pesar incluso de un golpe de estado militar por parte de la facción militarista opuesto un intento que no prosperó, opuesta a la rendición. Los bombardeos atómicos, junto con la declaración de guerra soviética contra Japón, el 8 de agosto del 45, fueron en definitiva los factores decisivos para la rendición japonesa. 6 días después del ataque a Nagasaki, cuando el emperador Hirohito ya anunció que aceptaba la declaración de Potsdam, se puso fin de una manera un tanto inesperada a la Segunda Guerra Mundial. No esperaban los estadounidenses que al final todo iba a ser tan fácil, que en apenas un día de negociaciones que no se consiguieron poner de acuerdo los propios miembros del gobierno, los propios ministros, iba a terminar acabando con ello una decisión del emperador que decidió sin ningún problema puentear a su propio gobierno y encargarle al ministro de Asuntos Exteriores que transmitiese a los aliados la rendición. Esa rendición formal se oficializó el 2 de septiembre del 45 a bordo del Missouri, que era un acorazado que, bueno, hoy es un museo que está, creo que es en Hawái, donde lo tienen, al lado del Arizona, por cierto. Hoy nos parece un barco clásico, de nuevo, magnífico, precioso, de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces era un barco novísimo, había entrado en servicio un año antes solo. Estaba botado en la bahía de Tokio. La capitulación de Japón, en fin, puso fin a la guerra, llevó a su ocupación por los aliados, concretamente por Estados Unidos, fue desmilitarizado y en última instancia se terminó democratizando el país. Pero los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki no solo cerraron un capítulo, el de la Segunda Guerra Mundial, sino que abrieron otro. El final de la guerra supuso la caída de dos grandes imperios, el imperio japonés, aunque Japón en nuestro tiempo sigue siendo un imperio, aunque eso sí es una monarquía constitucional similar a las monarquías europeas, y el Tercer Reich, el alemán. Él puso también fin a las potencias coloniales europeas que mantuvieron sus imperios coloniales, concretamente Francia y el Reino Unido, pero ya durante muy poco tiempo. La India, por ejemplo, el Raj británico en la India se independizó en el año 47, 2 años más tarde, y en los siguientes 20 años las potencias coloniales europeas se quedaron sin sus colonias. Y también marcó esta rendición la emergencia de Estados Unidos y de la Unión Soviética como las dos superpotencias dominantes. Así es como nació el mundo de la Guerra Fría. La bomba atómica no solo se convirtió en un arma de guerra, sino también en un pilar de la política exterior y de la que a partir de entonces pasó a ser conocida como disuasión nuclear, especialmente a partir del 49, cuando los soviéticos desarrollaron su propia bomba nuclear. La existencia de estas armas, capaces, llegado a un punto, de destruir a toda la civilización humana, se convirtió en el elemento central de la geopolítica mundial y sigue siéndolo. El impacto físico de los bombardeos fue indescriptible. En ambas ciudades, las explosiones nucleares liberaron
una combinación tal de calor, ondas de choque, radiación, que aniquilaron todo lo que estaba a su paso en los primeros kilómetros a la redonda desde el epicentro. El pulso térmico instantáneo, que como decía antes alcanzó temperaturas de 4.000 grados centígrados, lo calcinó todo a su paso. Bueno, llegó incluso a dejar sombras de las personas que pasaban por ahí en las superficies y, bueno, provocó quemaduras muy graves en todos aquellos que no murieron al instante. La onda expansiva, que se movía a velocidades supersónicas, derrumbó edificios, arrojó escombros por el aire, causó la muerte de miles de personas. Luego en Hiroshima, además, una tormenta de fuego arrasó con una zona de 4 kilómetros cuadrados. La destrucción fue bestial. Dejó a más del 60% de Hiroshima completamente destruido y al 40% de Nagasaki. La confusión y el caos que vinieron después impidieron un recuento exacto de las víctimas, lo que llevó al famoso baile de cifras. Las estimaciones más conservadoras indican que en diciembre del 45 unas 110.000 personas habían muerto en ambas ciudades, mientras que otras estimaciones menos conservadoras celebran la cifra total de víctimas a unas 210.000. Las muertes inmediatas fueron solo la primera oleada de víctimas. Miles de personas morirían en los días, semanas y meses siguientes a causa de las heridas y de manera más inesperada, porque claro, esto no se conocía, a causa de la radiación. Los efectos del bombardeo, en una palabra, se extendieron mucho más allá del propio bombardeo. Las explosiones liberaron una radiación ionizante que causó un sufrimiento inimaginable y además una nueva categoría de enfermedades. Los supervivientes, que se encontraban lo suficientemente cerca del epicentro para recibir una dosis fatal de radiación y que no murieron en ese momento, desarrollaron el llamado síndrome de irradiación aguda, que tenía al principio unos síntomas iniciales como náuseas, vómitos, pérdida de apetito, diarrea. La radiación les había destruido la capacidad de su cuerpo para producir nuevas células sanguíneas, y esto provocó infecciones graves, hemorragias incontroladas. Los médicos japoneses se encontraron con cuadros clínicos para los que no tenían explicación. Personas a las que se les caía el pelo, los dientes, personas jóvenes y sanas, o que habían estado sanas y que de repente no podían digerir la comida. A largo plazo, los efectos de esta radiación se manifestaron en una serie de enfermedades, como la leucemia, que se disparó entre los sobrevivientes, varios tipos de cáncer, como el de tiroides. La Fundación de Investigación de Efectos de la Radiación, un organismo que crearon Japón y Estados Unidos años más tarde, se ha dedicado durante décadas a estudiar las consecuencias de la exposición del cuerpo humano a una explosión nuclear. Sus hallazgos han demostrado que los ibakusha, así es como llaman en Japón a las personas afectadas por las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar cáncer y enfermedades cardiovasculares. Los científicos que habían creado la bomba estaban convencidos de que cualquier persona lo suficientemente cerca del epicentro moriría como consecuencia de la onda expansiva o el calor de la explosión. Prácticamente todos morirían de manera instantánea, pero la realidad fue muy distinta. Entre el 15 y el 20% de las muertes totales en ambas ciudades se debió a los efectos de la radiación. Este error de cálculo tan catastrófico, no olvidemos que la bomba nuclear la desarrollaron esencialmente físicos, no bioquímicos, sumado a la destrucción de la infraestructura médica de Hiroshima, los hospitales se derrumbaron, el 90% de los médicos murieron o resultaron gravemente heridos, pues empeoró todavía más los problemas que padeció la población. Esto vino a demostrar una falta de comprensión completa de las consecuencias del arma que acababan de utilizar. Como nunca la habían utilizado, no sabían realmente hasta dónde podía llegar. El sufrimiento de los supervivientes fue más allá de las secuelas físicas. Los ibakusha no solo tuvieron que vivir con marcas visibles en su propio cuerpo, sino que también tuvieron un verdadero trauma psicológico. Llegaron a padecer incluso discriminación social dentro de Japón. Bueno, en sus testimonios describen el horror que tuvieron que ver durante los momentos posteriores al ataque.
Veían gente deambulando por la calle, sin cara, que no tenían ojos ni boca, que emitían un chillido propio de un animal, gente desdentada, vagando sin rumbo, cuerpos abrasados, en fin, lo más parecido al infierno en la tierra. Luego los Hibakusha se encontraron, como decía antes, con la discriminación. Nos puede parecer sorprendente, pero fue así. Se temían, sus paisanos, los japoneses de después de la guerra, temían que podían contagiar a los demás. Nadie quería emparejarse con un superviviente de Hiroshima en Nagasaki porque temía que sus hijos nacerían deformes. Eso les condujo a la marginación y al rechazo social durante años. Nadie quería emplearles, nadie quería casarse con ellos. Esta discriminación les provocó una herida todavía más profunda que persistió durante décadas. Bueno, fueron los Hibakusha quienes fundaron la organización Nihon Hidankyo, que es la organización japonesa de víctimas de las bombas atómicas. La fundaron en los años 50 para exigir una compensación por parte del Estado japonés y, lo más importante, para concienciar al mundo de lo destructivas que son las bombas nucleares. Bueno, han tenido hasta ahora éxito porque no se ha vuelto a detonar ninguna. De hecho, hace año 2024 exactamente les dieron el Premio Nobel de la Paz. La justificación de los bombardeos atómicos sigue siendo uno de los debates más intensos, acalorados e interesantes de la historia contemporánea. No lo voy a negar. Creo que todos los aficionados en alguna ocasión hemos debatido sobre esto, sobre si se debieron tirar, no se debieron tirar sobre Japón. Hay dos bandos enfrentados. Por un lado, los que creen que lanzar las bombas fue necesario, ya que, aunque fueron muchos los que murieron en Hiroshima y en Nagasaki, esas dos bombas salvaron a mucha más gente. Es decir, salvaron muchas más vidas que se habrían perdido en una guerra mucho más larga, una invasión terrestre larga e incierta. La idea de que el bombardeo fue mejor que la invasión, de hecho, se ha mantenido como el principal argumento de los defensores de la bomba a lo largo del tiempo. Eso por un lado. Luego, por otro, tenemos a los que creen que los bombardeos fueron directamente inmorales, que fueron indefendibles y un crimen de guerra. Se apoyan en que, lo que se ha ido sabiendo después y que entonces se desconocía, como los propios debates que comentaba al principio del programa, que hubo dentro del interior de la Casa Blanca sobre si se debería o no se debería tirar la bomba. Ese debate ético que nace en la misma Casa Blanca. Cuando se supo, posteriormente, que figuras militares de la talla de Eisenhower o de Leahy se opusieron a su empleo, la idea esa de la necesidad absoluta perdió muchos enteros. Aquí nos encontramos, como veis, con un problema ético de gran envergadura. Las dos bombas provocaron la muerte a entre 150 y 250.000 personas en los primeros 4 meses, desde que fueron lanzadas. No podemos, evidentemente, comparar esa cifra con las muertes provocadas por una invasión terrestre de Japón, porque esta invasión nunca se produjo. Todo lo más que podemos hacer es estimar el número de muertes de la operación Downfall, que nunca se puso en marcha, y que, como veíamos antes, estimaba un promedio de unos 170.000 muertos en una campaña de 2 años, del 45 al 47. A eso habría que sumarle las víctimas mortales en Japón. Durante la batalla de Okinawa, había muerto entre el 10 y el 25% de la población civil de la isla. En el escenario pesimista que contemplaron los estadounidenses, la invasión del archipiélago ocasionaría de forma directa o indirecta la muerte de unos 5 millones de japoneses. Pero, como esta operación nunca se desplegó, no podemos saber cuál de los escenarios hubiera sido el real. Tampoco sabemos cuánto más hubiese durado la guerra. ¿1 año? 2, 3, no tenemos ni idea. Desconocemos, por supuesto, si a lo largo de esa campaña se hubiesen producido rendiciones parciales en algunas ciudades, o incluso en alguna isla como la de Shikoku, que es la más pequeña de las 4 grandes. El problema aquí es que permanecemos atrapados entre las dos opciones que nos presentan, o las bombas, o una invasión terrestre como la de Okinawa, pero a una escala muchísimo mayor. Evidentemente hay puntos intermedios, pero al igual que sucede con la invasión terrestre, son pura historia ficción. Es una incógnita hasta dónde hubiesen llegado los soviéticos de haber durado más la guerra.
Estuvieron en guerra realmente una semana con Japón. ¿Hubiesen debilitado tanto al imperio japonés en China y en Corea que eso les hubiera obligado a rendirse? No lo sabemos. También es una incógnita qué hubiese pasado si Truman hubiera dado la orden de lanzar la bomba en una isla deshabitada, de las muchas que tiene Japón, o escasamente poblada. En el archipiélago hay muchas islas con estas características. Los efectos destructivos se habrían podido comprobar in situ, tan pronto como los físicos japoneses visitasen el lugar. Podríamos pensar que los japoneses no se habrían rendido, porque Estados Unidos solo tenía 2 bombas, Little Boy y Fat Man. Pero el gobierno japonés no sabía cuántas bombas tenían los estadounidenses en aquel momento. Desconocía que tenían solo 2, listas para su uso, pero podrían haber sido 10 o 12, de manera que esa primera sería simplemente un aviso. De hecho, tenían muchas más. Solo para el 19 de agosto ya tenían otra lista. Para septiembre y octubre había otras 6. Habría funcionado ese aviso en el caso de hacerse, ahorrando de paso decenas de miles de muertes y una destrucción sin precedentes. Pues tampoco lo sabemos. Esta es la razón, en definitiva, por la que el debate ético sobre Hiroshima y Nagasaki lleva 80 años librándose y seguirá haciéndose, porque es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Y la historia solo sucede una vez. No se puede echar marcha atrás y probar otra posibilidad. Lo que parece fuera de toda duda es que lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 es un recordatorio permanente de los peligros de las armas nucleares. Los museos de la paz que hay en ambas ciudades, junto con la cúpula de la bomba atómica, la conocida como cúpula Genbaku en Hiroshima, muy famosa, por cierto, que había servido hasta ese momento como exposición comercial de la prefectura de Hiroshima, son monumentos a aquella tragedia, cuyo objetivo es que nunca olvidemos lo que pasó allí. Y lo más importante de todo, que algo semejante nunca se vuelva a repetir, bajo ningún concepto. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Es un complemento perfecto de la que dediqué a la batalla de Okinawa hace apenas un par de meses, también un complemento de la que dediqué a la figura de Robert Oppenheimer hace exactamente 2 años, coincidiendo con el estreno de la película. Es un tema, como habéis visto, muy, muy interesante. Una de estas historias que tenemos que conocer, que además debemos tener presentes siempre, pase el tiempo que pase. Y además que los más jóvenes vayan aprendiéndola. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde, como en todos los programas en los que no tengo invitado, obviamente, aguardan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Adrián, que está en Suiza y que pregunta por la reunificación de aquel país. Hay 2 cosas que me gustaría preguntarte. Una contrarréplica, o no creo que dé para contracrónica, para contrahistoria entera, sobre la reunificación de Suiza, el Estado Federal Suizo. Me parece muy curioso y es algo que me ha costado mucho conseguir aquí en Suiza, porque hay un poco interés aquí en Suiza por su historia, al menos en mi círculo. Me ha costado mucho encontrar a gente que me pueda explicar, pues bueno, a ti que te gusta la historia de este país y la historia en general, a ver si puedes explicarme algo. Esta nota de voz, Adrián, es más antigua, lo sé, por lo que entiendo que ya habrás escuchado la contrahistoria que dediqué a la historia de Suiza como confederación hace de esto menos de 2 meses. Aproveché que estuve allí de visita a principios del mes de julio y me propuse hacer un programa que quería hacer desde hace tiempo, el de la historia de Suiza como confederación un tanto particular y casi única. De ese programa me salió un derivado 2 semanas después que dediqué a los países neutrales. Suiza, como bien sabes, es el país neutral por antonomasia. Pero vamos, entiendo que por reunificación suiza entiendes la Suiza posterior a la Constitución de 1848.
Esa parte la expliqué bien en este programa que te decía antes. Pero vamos, resumiéndolo mucho, tras la Constitución de 1848, Suiza se transformó en un Estado federal moderno. Superaron la estructura de la antigua confederación, la estructura de cantonal antigua, mantuvieron una estructura cantonal pero modernizada. Y lo que precipitó esta reforma fue una guerra o guerrita, pues tuvo muy pocas víctimas, la guerra del Sonderbund del año 1847. Fue un conflicto, así a grandes rasgos, entre cantones católicos conservadores y cantones protestantes de tendencia liberal. Se creó un gobierno central con el Consejo Federal, un parlamento bicameral, el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados y un tribunal federal. Todo con Berna como capital. Los cantones mantuvieron autonomía en educación, en justicia, en recaudación fiscal, en policía, pero en muchas cosas. Pero vamos, el gobierno federal asumió las competencias en política exterior, en defensa, también la moneda, el franco suizo, el comercio exterior, los correos. Se garantizaron además una serie de libertades que hoy son irrenunciables, obviamente, la libertad de prensa, de religión. El sufragio masculino se amplió, aunque las mujeres no votaron hasta 1971. La neutralidad perpetua se consolidó como pilar de la política exterior. Luego, económicamente, es cuando aparece el franco suizo. La eliminación de aduanas internas impulsaron el comercio, la industrialización, especialmente en el sector textil, la relojería, la ingeniería. Luego es cuando se empieza a extender la red de ferrocarriles suizos, que es una de las mejores del mundo hoy, que mejoró mucho las conexiones internas. El Gotardo se abrió unos años más tarde, el túnel del Gotardo, y eso fortaleció mucho la integración entre los diferentes cantones. Así que, aunque Suiza es una realidad política mucho más antigua, tal y como expliqué en aquella ocasión, sus orígenes hay que ir a buscarlos a la Edad Media, Suiza, tal y como la entendemos hoy día, proviene directamente de aquella Constitución. La Constitución es el documento fundacional de la Suiza moderna. Pero vamos, que si no has escuchado el programa en cuestión, te invito a hacerlo porque en él trato de explicar cómo se conforma Suiza, desde sus orígenes, con los 3 primeros cantones, hasta el momento presente. Bien, continuamos con César, que es chileno, es de la ciudad de Concepción y que tiene una cuestión sobre la Biblia. Junto con saludarte y agradecerte las contras que son como un brebaje de agua fresca del periodismo actual. Quisiera sugerirte el siguiente tema que tiene que ver con la Biblia. En el siguiente sentido, desde el punto de vista de una persona que siempre trata de mantener su acervo cultural bien provisto, me he propuesto leer más a conciencia la Biblia, de que no la leo seriamente desde que estaba en mi época escolar. Y me encontré con la dificultad de que, de acuerdo a la tendencia religiosa, vicisitudes históricas, hay distintas versiones en español y distintos libros recomendados, incluidos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, haría falta una guía para no perder el tiempo leyendo cosas que tal vez no sean las más sacramentadas, no sé cómo decir. Y tal vez, si es que el tema tiene interés, hacer un estudio histórico de las distintas versiones y su origen respecto a la Biblia, e incluyendo una especie de versión minimal que contiene los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y que toda persona que preocupada por su cultura debería leer, y en qué versión. Te lo agradecería mucho, y creo que en Hispanoamérica también hace falta una cosa así, dada la influencia, como ya dije, de este texto. Muchas gracias y reitero las felicitaciones. Un gran abrazo. Pues mira, César, no es mucho lo que yo sé de la Biblia, porque no soy creyente, pero vamos, sí que conozco su contenido y las versiones que ha ido teniendo en nuestra lengua. Las versiones de la Biblia en castellano, lo que nos vienen a hablar es, antes que nada, que se empezó a traducir antes de lo que muchos pensamos. Siempre se dice, no, la primera Biblia en castellano fue el Reina Valera. No es del todo cierto. La primera traducción completa de la Biblia fue la Biblia alfonsina del siglo XIII. Se llamaba así porque la encargó Alfonso X el Sabio. Luego Alfonso V el Magnánimo de Aragón encargó otra unos años más tarde. La alfonsina no es una traducción
No es tomar la Biblia y volcarla al castellano. No. Es una versión libre en lengua romance. Se concibió para que pudiese leerse en la corte. El latín no era algo que dominasen todos y preferían el castellano. ¿Ya? Está basada esta Biblia alfonsina en la Vulgata de San Jerónimo. Y además, por lo que sabemos, lo que nos ha llegado, que es poco, está muy bellamente iluminada con miniaturas. No se conservan más que algunos fragmentos, pero vamos, su difusión fue muy pequeña. En el siglo XV surgieron algunas traducciones parciales al romance castellano por parte de judíos y de conversos, pero luego estas mismas traducciones fueron prohibidas por la Inquisición años más tarde. Bueno, la más famosa es la Biblia del Alba, que se publicó en Madrid en torno al año 1420 y que patrocinaba el rey de aquel entonces, Juan II de Castilla. Luego, un siglo más tarde, en el año 1550, se publicó la Biblia de Ferrara, que la habían traducido judíos sefardíes exiliados. En aquella contrahistoria que hice hace un tiempo sobre los sefarditas, no sé si recordaréis que os hablaba de la comunidad de sefarditas en Ferrara, que era muy numerosa. Bueno, pues una de las cosas que hicieron fue traducir la Biblia al castellano, bueno, al judío español, que en aquel entonces era igual al castellano que se hablaba en la península. Estaba destinada no a cristianos, sino a las comunidades judías en el exilio, y estaba evidentemente basada en textos hebreos. Luego, ya durante la Reforma, los protestantes se plantearon hacer traducciones completas. La llamada Biblia del Oso, que es del año 1569, la tradujo Casiodoro de la Reina. Fue la primera versión completa en castellano desde los textos originales, en hebreo y en griego, no desde la Vulgata. Tiene un estilo, está muy claro, muy accesible, es una Biblia muy popular. Luego, años más tarde, fue revisada por Cipriano de Valera, ya a principios del siglo XVII, y así se convirtió en la Reina Valera, que es la Biblia base de las versiones protestantes posteriores. Se le han ido haciendo revisiones, pero vamos, en esencia es el Reina Valera. Se la conoce como del Oso porque en su primera edición el impresor de Basilea, que se encargó de imprimirla, colocó el grabado de un oso tratando de alcanzar un panal de miel. La imagen no era un capricho del impresor que le gustase aquello, sino que iba cargada de simbolismo. El oso era el creyente y el panal la revelación divina contenida en la Biblia. Luego, durante los años de la Reforma, los católicos evitaron traducir la Biblia, ya que eso de utilizar lenguas vernáculas les parecía herético. Curiosamente, unos años antes no había sido así. El propio Juan II de Castilla, Alfonso X, habían patrocinado y pagado traducciones de la Biblia, por parciales que fuesen, pero la Reforma lo trastocó todo. Así que hubo que esperar hasta finales del siglo XVIII para que apareciesen versiones autorizadas en castellano de la Biblia. En 1785, un benedictino llamado Anselmo Petit publicó en Madrid una traducción de los evangelios, solo de los evangelios, proveniente de la Vulgata al castellano. Unos años más tarde se tradujo el Apocalipsis y ya en 1793 vio la luz la primera traducción completa de la Vulgata a nuestro idioma. Es la llamada Biblia de Estío de San Miguel. Se llama así porque su autor era un escolapio que se llamaba Felipe Estío de San Miguel. Era segoviano, por cierto. Fue la primera traducción autorizada por la Iglesia y se basaba íntegramente en la Vulgata y tenía un lenguaje muy formal. Ya en el siglo XIX aparecieron otras, como la de Petisco Torres, que incorporaba muchas notas y comentarios, y en el siglo XX, naturalmente, aparecieron nuevas versiones. Bueno, entre ellas, quizá la más famosa, la Biblia de Jerusalén, que es de los años 60 del siglo pasado, que se nutre de los textos originales en hebreo, en arameo y en griego. Se han hecho también versiones modernas con lenguaje actualizado, pero bueno, manteniendo obviamente la fidelidad a los textos originales. Por lo demás, pues qué decirte. A ver, César, tienes Biblias de todo tipo, para niños, Biblias ilustradas, bueno, infinidad de contenido en vídeos sobre la Biblia. Vamos, que hoy, precisamente hoy, recursos no faltan para conocer el texto bíblico sin necesidad siquiera de leer una sola palabra. Ya la lee otro porteo, te lo muestra con imágenes. Bien, pues con esto, queridos contraescuchas, terminamos la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado y yo me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.